A ver, seguramente hemos escuchado por ahí que las fiestas de la Biblia son cosa del pasado, ¿no? Pero, ¿y si en realidad nos estuvieran contando una historia mucho más grande? Una que, de hecho, todavía no ha terminado. Vamos a sumergirnos en lo que dicen las escrituras sobre su propósito, que es, bueno, increíblemente profético. Y aquí va la gran pregunta, ¿no? ¿Son obsoletas las fiestas bíblicas? Para muchísima gente la respuesta es un sí rotundo, pero vamos a poner esta idea a prueba, a ver qué dice el texto original. Ok, el argumento que más se escucha es este. Las fiestas eran como una señal que apuntaba a Jesús. Si Él ya llegó, ¿para qué seguir viendo la señal? Suena lógico, ¿no? A primera vista tiene todo el sentido del mundo. Pero, ¿será que esa es toda la historia? Bueno, para entender esto, empecemos con uno de los textos que más se usan para decir que todo esto se acabó. Colosenses. Aquí se habla de las fiestas como una sombra, y entender bien esa palabra de verdad lo cambia todo. Fíjense lo que dice, son sombra de lo que ha de venir. Paremos un segundo a pensar en esto. Una sombra, ¿cuándo existe una sombra? Cuando hay un objeto y una luz. La sombra no puede existir si el objeto que la proyecta ya pasó o desapareció. La frase clave aquí es ha de venir, está en futuro. Esto nos sugiere que el cuerpo que proyecta esa sombra todavía tiene cosas que están por manifestarse. Y aquí es donde vemos dos caminos totalmente distintos. Por un lado, una interpretación dice que la sombra se fue, que ya no está. Pero la otra, si nos fijamos bien en ese tiempo futuro del texto, nos dice que la sombra sigue ahí, mostrándonos el contorno de algo que todavía se acerca. O sea, no se trata de que se abolió, sino de que es una revelación que continúa. Y como siempre, el contexto es el rey. Porque Pablo, en esta carta, estaba advirtiendo sobre reglas inventadas por hombres, ¿saben? Cosas como no toques, no pruebes. Pero las fiestas, esas no son un invento humano. Vienen directo de las instrucciones de Dios en Levítico. Así que el problema no era la celebración que Dios mismo ordenó, sino todos los adornos y los juicios que los hombres le fueron agregando. Ok, pasemos ahora al segundo gran argumento que se usa contra las fiestas, que viene de la carta a los Gálatas. Y aquí, de nuevo, la clave de todo es entender a quién se le estaba hablando. Este es el pasaje que, para muchos, cierra el debate. Pablo suena frustrado, ¿no? Dice, ¿cómo es que volvéis a observar días, meses, estaciones y años? Uf, suena como una condena directa. Parece que no hay vuelta de hoja. Pero la pregunta es, ¿a qué estarán volviendo exactamente? Y aquí pasa lo mismo que antes. Todo depende del contexto. La lectura más común asume que está hablando de las fiestas bíblicas, pero el texto nos cuenta una historia diferente. Pablo está hablando de la esclavitud de la que venían los Gálatas, y esa esclavitud no era la ley de Dios, sino la idolatría pagana. ¿Y aquí? Aquí está la pieza clave que hace que todo el rompecabezas encaje. Los Gálatas no eran judíos. El texto lo dice clarísimo. Antes de conocer a Dios, ellos adoraban dioses falsos. Entonces, no se puede volver a un lugar donde nunca se estuvo. Su peligro no era empezar a seguir la Torá, su peligro era regresar a la idolatría de la que acababan de ser rescatados. Ok, entonces ya vimos por qué los argumentos en contra quizás no son tan firmes como parecen. Pero, ¿hay evidencia a favor? Pues la mejor prueba de todas es ver qué hicieron los propios apóstoles después de la resurrección de Jesús. Pensemos en esto. Años, no días ni semanas, sino años después de la resurrección, encontramos al apóstol Pablo haciendo hasta lo imposible por llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta. A ver, si las fiestas ya no sirvieran para nada, si hubieran sido abolidas, ¿por qué tanto esfuerzo? Esto nos deja ver que para él seguían teniendo un significado súper profundo. Y ojo, que no fue algo que pasó una sola vez. Más adelante en el libro de los Hechos lo vemos otra vez, apurándose, cambiando sus planes de viaje con un objetivo clarísimo, estar en Jerusalén para Pentecostés. O sea, él no solo las observaba si le quedaban de paso, él organizaba su vida alrededor de ellas. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si los apóstoles las seguían observando, ¿por qué lo hacían? ¿Era solo una tradición vacía? ¿Una costumbre? Pues no. La respuesta es que son como un mapa profético de todo el plan de Dios. Y es el propio Nuevo Testamento el que nos da la clave. Fíjense cómo llama a Jesús. Nuestra Pascua. Y esto no es solo poesía, ¿eh? Lo que está diciendo es que el evento original de la Pascua, con el Cordero sacrificado, era una especie de ensayo general para lo que Jesús iba a hacer en la cruz. La fiesta era la profecía y Jesús fue
el cumplimiento perfecto. Y aquí, en este punto, es donde todo encaja de una forma espectacular. Pensemos en las fiestas como un calendario divino. Las fiestas de primavera, como Pascua o Pentecostés, se cumplieron, pero no de cualquier manera, sino exactamente en los días señalados durante la primera venida de Jesús. Su muerte, su resurrección, la llegada del Espíritu Santo, todo encaja a la perfección. Pero entonces, ¿qué pasa con las fiestas de otoño? Bueno, según esta perspectiva, esas son las páginas del calendario que todavía no hemos vivido. Apuntan directamente a su regreso, al juicio final y a su reino aquí en la tierra. Son básicamente profecías que todavía están esperando cumplirse. Y bueno, llegamos al final de este recorrido, y la conclusión nos pone frente a una elección. Hay una tensión muy clara entre lo que muchas veces hemos heredado como tradición y lo que encontramos cuando volvemos directamente al texto bíblico. Miren, por un lado tenemos la tradición que nos dice que estas celebraciones ya caducaron, que son cosa del pasado. Pero por el otro, tenemos el texto bíblico que no solo las llama sombra de lo que ha de venir, sino que incluso llega a describir a todas las naciones celebrándolas en el reino futuro. La conclusión entonces no es que la llegada del Mesías borró estas fechas del calendario de Dios. Al contrario, llenó las primeras de un significado increíble y nos dejó las demás como una hoja de ruta para el futuro. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar de verdad. Si las fiestas son, en efecto, el mapa que revela el plan completo de Dios desde su primera venida hasta la consumación de todo, ¿qué partes de esa increíble historia podríamos estar perdiéndonos al simplemente ignorarlas?